Y ha pasado un tiempo prudente entre las primeras veces que escuchábamos hablar del coronavirus. Claro, era algo que pasaba en China, tan lejos de la Argentina, que nos limitábamos quizás a hacer solamente bromas al respecto. Con el correr del tiempo ya estamos hablando de casos de coronavirus en la Argentina y, por qué no decirlo, en la ciudad de Córdoba o en la provincia de Córdoba, casos registrados, personas aisladas con sospecha de tener coronavirus. ¿Qué sabemos de esta enfermedad que al parecer es nueva, o estamos hablando ahora del coronavirus? ¿Por qué no se habló antes? Para estas y otras dudas que tenemos y para abordarlo con seriedad como corresponde, estamos en diálogo telefónico con el doctor Enrique Orchansky. ¿Cómo estás, doctor? Flavia te saluda. Hola, buen día, Flavia. Un gusto hablar con ustedes. Un placer escucharlo y bueno, estas dudas que nos genera aparentemente mucha información, mucha desinformación también, bromas al respecto, memes por todos lados. Lo cierto es que tenemos que hablar de coronavirus en nuestro país y en Córdoba. ¿Qué sabemos de esta enfermedad? ¿Qué necesitamos saber, doctor? Sabemos una parte, sabemos que es una virosis de fácil difusión, que pasa de persona a persona muy rápido, que tiene 2 semanas aparentemente de incubación, y que en la mayoría de los casos produce una enfermedad muy leve. Yo hablaría de un 80% de situaciones en donde el paciente o la persona no siente nada o puede tener síntomas leves, mucho menores que una gripe. Entre ellos están los chicos. Quiero destacar esto: la mayoría de los pacientes afectados o gravemente afectados son personas adultas o con condiciones previas, pero los chicos aparentemente, y esto entra entre las especulaciones que hay testimonios que dicen que los chicos no tienen receptores en su cuerpo para el virus, por lo tanto estaría dentro del grupo más favorecido porque es el menos expuesto. Bien. Pero insisto, esto es hasta ahora lo que se sabe. Bien. Lo que no se sabe es mucho, porque esto va muy rápido. Es muy importante destacar lo que yo quería destacar el domingo en la columna del diario, era apelar al sentido común. Apelar al sentido común es resguardarse de todos los virus, no solamente del corona, porque antes fue ébola y después fue SARS y después fue la gripe y después vendrán otros, porque los virus están antes que nosotros y seguirán después que nosotros. El sentido común es quedarse quieto. En este sentido, sí. Doctor, ¿cómo se produce el contagio? Porque, bueno, para poder mirarlo con verdad y para poder abordarlo también, quitar la psicosis, pero poner la información adecuada para que dejemos de ser ingenuos con algo que ya ha llegado a nuestro país, a la provincia de Córdoba. Llegó a través de contacto con personas que estuvieron fuera del país en zonas endémicas. No hay casos autóctonos, o sea, no hay una persona que haya contraído la enfermedad todavía, no ha contraído la enfermedad de una persona a otra, que no haya estado en el extranjero. Bien. Esto nos pone en una situación favorable si hacemos las cosas bien. Hacer las cosas bien es todo lo que ustedes repiten permanentemente, que son cuestiones de sentido común. No quiero aburrir diciendo que hay que lavarse las manos, toser en el codo, pero sobre todo quedarse quietos quiere decir evitar reuniones, evitar aglomeraciones, evitar actividades que no sean obligatorias. Estamos en una situación inmejorable porque todavía no ha ocurrido nada en nuestro país. Han llegado personas con el virus desde el extranjero. Estas personas se están curando. Hay una persona con una enfermedad de base que lamentablemente falleció en Buenos Aires, de 64 años, pero no hay difusión interior en el país. Entonces, este es el momento de actuar, no cuando las cosas se desborden. Y por lo tanto, yo soy partidario de suspender cumpleaños. Yo sé que las abuelas y las tías me van a criticar, pero yo suspendería todo lo que no es indispensable en la vida de un chico. Empezar a aburrirse un poquito, quedarse quietos en la casa y esperar que esta tormenta pase sin daños, porque cuando existan daños nos vamos a arrepentir de todas las juntadas innecesarias.
Necesariamente estamos hablando del contacto con personas que sabemos que han estado en el exterior, porque esto de alguna manera viene como a coartar la vida social de las familias, de las personas, de los clubes, de los lugares donde los chicos asisten, de la cuestión educativa, o tenemos que empezar por esto, decir, bueno, sabemos que hay un sector de la sociedad que podría haber estado en otros países vacacionando, por ejemplo, limitar el contacto con este tipo de situaciones, a lo mejor empezar por eso, doctor. Correcto. Primero, la lealtad de las personas que han viajado de decir yo estuve y viajé y volví en tal fecha. A partir de ahí se ponen en funcionamiento sistemas de seguridad. A partir de ahí el virus puede estar encarcelado en ese paciente en sus contactos y no transmitirse en un club, en un colegio, en una peña o en cualquier lugar de reunión habitual. Nosotros somos una sociedad que nos damos muchos besos, cuando llegamos damos besos, cuando nos damos besos, y si empezamos a saludar de otra manera. Lo segundo es la lealtad de los viajeros que han estado en países limítrofes, por ejemplo, un famoso ómnibus que acaba de llegar de Chile a Córdoba, y que resulta que viajaban extranjeros que no se sabe de qué países habían llegado a Chile. Exacto. Si en ese ómnibus viajaban europeos o asiáticos, la probabilidad de contagio existe, con lo cual yo apelo a la lealtad de decir, yo estuve en tal lugar, yo estuve en tal contacto, voy a quedarme quieto o encerrado en un hospital o en mi casa durante 2 semanas y si no tengo síntomas, volveré a la vida normal. Perfecto. Doctor, y hablar en casa, me imagino, con los chicos, que de esto se hable en los colegios, también la cuestión docente tiene mucho para ofrecer en este sentido, pero también como adultos necesitamos tener información básica, responsable, certera sobre estas cuestiones, dejar a un lado tantas bromas, ¿no?, que muchos están utilizando y poder dialogar acerca de esto para que nuestros hijos también puedan acompañarnos en el proceso de la información y de la prevención en este caso. Muchas gracias por este contacto telefónico, lo abordaremos las veces que sean necesarios porque sabemos de su predisposición. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, un saludo grande para todos. Muchas gracias. Entonces el doctor Enrique Orchansky, médico especialista en pediatría, pudiendo abordar de alguna manera detalles que tienen que ver con el abordaje, el tratamiento y cómo la enfermedad del coronavirus se va expandiendo permanentemente también en la República Argentina, en estos casos que ya están confirmados en la Argentina, en Buenos Aires, pero también en el interior de la provincia de Córdoba.